Ministro Armando Benedetti, ministro del Interior, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes. Gracias, ministro. Feliz Navidad un poco atrasada y si no volvemos a conversar de aquí a que termine el año, feliz año para usted también y para su familia. Ministro, usted dijo en algún momento que era 11%. Se descachó por un 12,7%. ¿Qué pasó? Me descaché bastante. Habíamos hablado en ese momento que con el subsidio de transporte llegara a 1.800.000, pero era como la base y después se desarrollaron varias teorías, ¿qué es lo importante? Que el salario vital tiene que ver con dar de comer a una familia. Se supone que la canasta básica cuesta 3.2 millones de pesos y que la daría o la surtiría 1.5 personas para, en principio, una familia de cuatro personas, entre 3.4 y 4 personas sería el promedio de lo que es una familia. Entonces, repito, la canasta familiar cuesta 3.2 millones de pesos para 4 personas y 1.5 personas son las que tendrían que mantener ese costo de esa canasta familiar. Para ello habría entonces que el mínimo con su subsidio de transporte llegara a los 2 millones de pesos para poder llegar a ese 3.2 millones de pesos, que es el salario vital que tiene que ver con que las personas puedan comer y tengan con qué comer. Esa es la base del por qué se llegó a los 2 millones de pesos. Ministro, en Colombia, porque la teoría del presidente se sostiene en decir que si los trabajadores van a tener mayor ingreso y más plata en sus bolsillos, van a gastar más. Y que si gastan más, los cuentapropistas que venden, el presidente habló de chitos ayer, por decir cualquier cosa que se vende, por ejemplo, en la calle o lo que sea, pues van a vender más también. Y que también incluso los que están en la informalidad y que tienen un puestico en alguna calle, en alguna ciudad en Colombia, pues van a vender también más porque la gente va a tener más plata en sus bolsillos y que por lo tanto esto no va a disparar el desempleo, sino al contrario, va a reducir el desempleo. Pero paralelamente, el otro dato en Colombia, que es un dato cierto, es que solamente el 10% de los trabajadores ganan un salario mínimo, que el 48% gana menos que ese salario mínimo. ¿No es muy arriesgado tener esa teoría con un porcentaje tan bajo de gente que se va a beneficiar? No, porque todo el mundo va a presionar, no el 23.7, sino que va a presionar la subida de su sueldo. Pongo el ejemplo de alguien que gane 5 millones de pesos, que no le van a subir el 23%, pero esa persona seguramente va a ganar 5.500.000. No va a dejar que sea menos del 10%. La presión de los trabajadores a sus empleadores va a ser en ese sentido de ganar muchos más recursos para ello. Y tampoco creo en la teoría de que todos los precios se van a disparar. El que venda un plato de comida a 20.000 no lo va a poner a 24 porque sabe que no lo va a poder vender. Lo venderá a 21, lo venderá a 22 y así pasará con todos los productos porque saben que de alguna u otra forma la capacidad de pago va a estar medida para algunas u otras personas. Y al revés, el que vende temas o productos populares, esa persona le va a ir muy bien y eso es lo que se trata de crear, que es industria. Todas las personas que he escuchado en la radio de ustedes que han estado hablando parecen loras mojadas, repitiendo siempre las mismas teorías de hace 1 año, 2 años, 3 años, que son ortodoxas y que lo único que tienen que ver es para criticar al gobierno, pero que se han equivocado porque la inflación está controlada, el desempleo ha bajado, el dólar ha bajado, la economía ha crecido. Entonces, esas personas se han venido equivocando todo el tiempo y con seguridad este año se vuelven y se equivocan otra vez. Pero, ministro, es que una cosa es un incremento del mínimo que el gobierno del presidente Petro lo ha hecho siempre de manera significativa, del 11 o el 12%, como ocurrió este año o el año inmediatamente anterior. Eso es una cosa y 23% es otra. Es que es 7 puntos por encima de lo que pedían los sindicatos. Usted en eso tiene razón. Hay unas cifras económicas que respaldan lo que el presidente dice. Pero es que el 23% es mucho más de lo que ya se ha incrementado. ¿No les preocupa de verdad? No, si usted revisa en porcentaje se puede ver alto, pero si usted revisa
de lo que el 11% cuando se empezó a hablar que daba 1.800.000 a 2 millones, estamos hablando de 200.000 pesos. Eso de verdad para un empresario no es mucho, y no todos los empleados, como usted lo decía, son de salario mínimo. Todos dirán entre 2.500.000 y 3 millones de personas trabajan con salario mínimo. Lo que sí va a obligar es a que cada trabajador pida una remuneración muchísimo mejor de lo que estaba entonces previsto para el empleador a cada una de las personas. No tiene que subírsele a todo el mundo el 23%, pero es obvio que el poder adquisitivo va a estar mucho mejor. Y yo de verdad no le temo ni le veo problema al tema de la inflación, que no se va a dar, que ha estado controlado. Sí, tiene una pregunta Diana, ministro. Yo solo añadiría que es que no son 200.000 pesos, ¿no? 200.000 pesos es el salario mínimo, pero en parafiscales hay otro porcentaje muy significativo. Ya hoy en día para un empleador, un salario mínimo, en realidad, o un empleador o un trabajador, cuesta 3.084.000 pesos. La cuenta la hizo la República, 3.084.000. Luego no sí, son de acuerdo, pero pesos. yo no estoy hablando del costo total, sino cuánto es el incremento de uno a otro, real, en pesos constantes, que es lo importante. Ministro, es que uno a veces escucha hablar, lo escucha usted, escucha al presidente cuando hablan de los empresarios y los empresarios, que no, esto implica para los empresarios, pero mirándolas como si este fuera un país de grandes empresarios, pero mirando las cifras de entidades formales en Colombia, el 99.5% del tejido empresarial colombiano son microempresarios, ni siquiera medianos empresarios. Las grandes empresas en Colombia solamente corresponden al 0.3%. Le estoy dando datos citados por el mismo gobierno en sus páginas oficiales. Este 99.5% de estos empresarios son las personas que tienen un empleado, 2 empleados, 3 máximo en su panadería, en su pequeño negocio. Esas son las personas que van a tener que ahora asumir este incremento. Yo le quiero insistir en eso. El gobierno midió el impacto que esto puede tener, por ejemplo, en el empleo, que esto puede botar hacia la informalidad. Hoy son 11.5 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo, que están en la informalidad. ¿No les da miedo que esto genere el efecto absolutamente contrario y que en lugar de mejorar la calidad de los empleados, pues los arroje hacia la informalidad? Diana Saray, esos datos yo los tenía más precisos y estaban más estudiados cuando estábamos discutiendo la reforma laboral. Y usted lo acaba de decir muy bien, es la panadería, la venta de perro, donde supuestamente son empresarios, pero realmente no son empresarios. Esta es el hijo trabajando con él, el cuñado, la esposa. Esa es básicamente esa familia la que está trabajando ahí, que se va a ver beneficiada, y que no creo que sea la conclusión o la solución o la decisión de esa persona de expulsar o votar a esas personas del trabajo. Eso que usted dice que no son empresarios, que son empresarios, estoy de acuerdo con usted, si es lo que entendí, de que realmente no son empresarios, que es lo que nos tiene aquí equivocado con que son empresarios, y de que aquí hay un capitalismo, aquí hay una redistribución del ingreso solamente para algunos y que son muy pocos, y que esos empresarios que usted ve hablando, Fenalco, Andy, etcétera, no son realmente, representan lo que ellos llaman todo el tiempo esa base de número de familias y de personas que constantemente están hablando. Están representando a algunos, y repito, de un capitalismo raquítico que es verdad que no existe en nuestro país. Aquí todo el mundo habla del capitalismo, del comunismo, se rasgan las vestiduras, hacen política con ello, pero el capitalismo aquí ha venido fracasando. Hasta ahora es que está creciendo el empleo en la industria. Hemos vivido siempre del petróleo, como lo ha dicho el señor presidente. Por lo tanto, aquí lo que hay que buscar es que haya industria, que se fortalezca, que avance. Y le repito, estas cifras fueron ya analizadas desde la época de reforma laboral, cuando se discutió en mayo-junio de este año. Ministro, también pues dentro de las opiniones y todo lo que están diciendo los sectores políticos es que esta es una jugada electoral,
que ya se había hecho en Venezuela y que subir el salario mínimo de una manera, digamos, sí, desproporcionada, pues es como decir, hey, aquí estamos y vamos para elecciones. ¿Cómo analiza usted eso, dado que estamos, en efecto, en plena época electoral? Déjeme decirlo a mi manera, es la que más risa me ha dado, y yo no diría felicidad, pero sí de alguna forma he visto que las respuestas que han dado, y he leído algunas porque ayer mi esposa me estaba leyendo varias de ellas, me da risa. Me da risa porque parece que hubieran perdido las elecciones, han acusado el golpe, dicen que esto es igual que Venezuela, siguen diciendo la misma bobada durante 4 años y aquí no hubo expropiación, el presidente no se piensa quedar, siempre ha dicho que está aburrido, se va a ir ahorita, está haciendo los planes para irse. Entonces ir comparando al presidente Petro con Venezuela es otra vez volver a lo que empezó la campaña y por lo que seguramente no le va bien en las encuestas a ninguno de todos ellos que empezaron a decir que esto era ver quién se ganaba el puesto de ser el antipetrista más antipetrista del país para ver si así era presidente de la República. Eso no funcionó y están volviendo otra vez. Pero entonces salir a decir que ya compraron las elecciones y que compraron a las personas parecería aceptar de alguna u otra forma entonces de que las personas les va a gustar lo que pasó con el salario mínimo. Y esa propaganda que han hecho, que termina siendo en favor del gobierno, en el sentido de que todo el mundo salió a criticar, a darnos con el balde, a decirnos de absolutamente, hace que esa noticia demuestre de que hay unas personas que están con los intereses de los empresarios y otras con los intereses de la clase trabajadora. Y esa supuesta ataque o esa negatividad en contra del gobierno hace que el último indígena en el último árbol allá cerca de las Amazonas se entere de que el salario mínimo creció. O sea, todo lo han hecho casi que a favor de lo que el presidente de la República quiso hacer y ha tomado una decisión seria en una política económica con una implementación y con una audacia. Entonces, me da risa esas respuestas y yo no digo que me ponga contento porque no lo puedo decir, pero sí es verdad que parece que acusaron el golpe. Ahora, ese ejemplo que usted pone, ministro, del indígena en el último árbol del Amazonas, es improbable que a un trabajador que esté fuera de las grandes ciudades esto lo beneficie, ¿no? Porque no, yo no lo digo, yo lo decía haciendo el símil de que el eco que han hecho tan grande en contra del gobierno, todo el mundo en Colombia se va a enterar de que hay unas personas que están con la clase dirigente y otros que están con la clase obrera. Bueno, pero lo único que han hecho es eso. Pero podemos... Yo estoy diciendo que el indígena vaya a votar o el indígena vaya a ganar el salario mínimo. No, ese no es el objeto de Luis. Pero es tanto el ataque que nos han hecho, sí, es tanto el ataque que le hacen a eso como creyendo que la gente va a cambiar. Es todo lo contrario. Lo que están haciendo es ver que hay una clase obrera y trabajadora que va a estar de acuerdo con esa decisión y que va a encontrar un líder que es el presidente Petro en esa situación. Pero eso no ese no era el sentido de por qué el presidente Petro estaba haciendo eso. Lo tomo y lo hago con base en la pregunta que me hicieron, sí, desde el punto de vista de que es tanto el ataque, que el ataque está sirviendo de propaganda para eso que hizo el presidente Petro. Sí, yo le entiendo el punto. Ahora, podemos coincidir, ministro, en que puede haber, no unos, sino seguramente muchos macroeconomistas o personas que han estudiado la economía colombiana durante décadas y que entienden muy bien el mercado laboral, que señalan que estamos en un terreno riesgoso y no por contradecir las tesis del gobierno están con los empresarios. Pueden ser simplemente intelectualmente honestos y tener una diferencia con el gobierno, ¿no? Y yo les creo, y les entiendo sus análisis, o por lo menos actúan de buena fe, pero también tenemos que estar de acuerdo usted y yo que se han equivocado. Porque en los últimos 3 años han dicho que iba a pasar todo lo contrario de lo que pasó. Y así fue. Le quiero preguntar por esto último, porque yo sé que en el gobierno se ha discutido, y es que usted sabe que el salario mínimo tiene un montón de cosas indexadas, cuotas moderadoras, servicios notariales, aportes a la seguridad social, algunos arriendos de espacios que no son residenciales. Hay una enorme preocupación por las viviendas de interés social, por las matrículas educativas en colegios y universidades, por los servicios domésticos, y seguramente se me están escapando algunos.
ya a su capital les decía que para los transportes intermunicipales o el transporte público, pues también va a ser un costo laboral mayor y que seguramente tendrá que incrementar también el pasaje. ¿Habrá alguna posibilidad de que desindexen algo de esto del mínimo o ya tienen un plan para hacerlo? He escuchado temas sobre eso, pero no le podría decir en concreto si ya hay conclusiones sobre eso, ¿no? Pero ese es un tema que se estaba revisando. Sí, es fundamental, ministro, porque yo creo que también hay una preocupación de la gente por la cantidad de cosas que se le pegan al mínimo y que van a terminar incrementándose. Ministro, gracias por atendernos. Yo creo que en efecto usted se descachó con el incremento del 11%, terminó siendo del 23,7%, y yo creo que al final esta discusión por ahora va a quedar en pausa hasta que conozcamos los datos del primer trimestre, para ver si el efecto en la economía sigue siendo el que señala el presidente Petro, o si, por el contrario, las cosas en materia inflacionaria, por ejemplo, se comienzan a complicar. Gracias, ministro. Ok, muchas gracias a usted y a la mesa de trabajo.